Aquí está mi hija, Hola, una niña ardilla. ¿cómo Hola, estáis? pequeñita. Hola, banda. Ya creo que se están sumando. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están llegando a nuestra charla. Vamos a... Bueno, mi nombre es Mauricio Quiroz, como ya dice, soy trabajador social. Me acompaña también mi colega Bárbara Alarcón y mi colega Constanza Maya, ahí que está con su pequeñita en brazos. Vamos a esperar unos par de minutos solamente en función del y respeto por las personas que se conectaron hace minutos, así que vamos a esperar solamente, siendo las 6:33, vamos a esperar hasta las 6:35 solamente y comenzaríamos. Ya les pido por favor que mientras tanto en el chat del Zoom vayan dejando su nombre, por favor, además del liceo al que pertenece su hijo o hija o pupilo. ¿Ya? Por favor que lo vayan dejando. Bárbara, te pido por favor que puedas dejar ahí un ejemplo de asistencia para que las Sí, personas puedan ver cómo deberían dejarlo. ok. Ya. Entonces, como les decía, vamos a esperar solo un par de minutos para poder iniciar. Ya ahí enviamos dos ejemplos. Sí, así por favor, como lo dejó nuestra colega Constanza y Bárbara, por favor que dejen su nombre, apellido y el liceo del cual provienen. Ya, obviamente su pupilo. Para nosotros es importante poder contar con dicha información. Así como lo puso ahí Fernanda Carranza, que puso ahí Fernando Santibán de Panguipulli. Muchas gracias, Fernanda. Ya, bueno, ya varios ya siguieron la dinámica. Este espacio, la verdad que es importante para nosotros porque, como bien sabrán, dentro de poco se aproxima una fecha súper importante que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, la modalidad, y nosotros queremos en este pequeño espacio, más que hablarle tanto sobre las becas, que es importante, pero queremos mostrarle en términos prácticos qué es lo que significa llenar este famoso formulario FUAS. Así que siendo las 18:35 les doy la bienvenida y vamos a comenzar nuestra charla. Como les decía, para los que se sumaron, mi nombre es Mauricio Quiroz, me acompaña mi colega Bárbara Alarcón, la cual va a estar respondiendo, bueno, y mi colega Constanza Maya. Bárbara Alarcón va a estar respondiendo algunas preguntas que puedan realizar a través del chat. La idea es que cualquier pregunta que tengan o levanten la manito que se puede hacer con la aplicación o abran su micrófono o que escriban en el chat. Ya cualquiera de las modalidades es válida. Lo importante es que puedan hacer las preguntas que tienen. Si no, al final igual del espacio hay algunos números de teléfono que les podemos compartir para que los puedan registrar y de forma posterior puedan hacernos las preguntas que les parecen importantes. La idea es que no se vayan con dudas porque, como les decía, este proceso es súper importante para sus hijos e hijas, bueno, y para los estudiantes que estén acá. Así que, nada, eso por ahora. Voy a comenzar. Bueno, ¿Qué cosa está apagado aquí? ¿El brillo? les pido por favor que tengan el cuidado de que tengan silenciados sus micrófonos, a no ser que vayan a hacer una consulta, porque si no, a veces se les superponen con diálogos que tienen quizás con otras personas que están en la casa o donde estén. Ya, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Es informar por una parte a los estudiantes, a las padres, madres y apoderados sobre el proceso de postulación a los distintos becas y beneficios estudiantiles para la educación superior respecto al proceso de admisión 2024. ¿Ya? ¿Qué vamos a abordar aquí? Algunos contenidos respecto a becas, crédito y gratuidad,
la vinculación entre el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que es el FUAS, ese es el nombre del FUAS, Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, y la vinculación que tiene este con el Registro Social de Hogares, el famoso RCH. Hay una pequeña o gran revisión del FUAS que vamos a hacer, cuáles son también los canales de ayuda, y vamos a ver en términos prácticos cómo se llenaría este formulario FUAS. Importante también señalar que nosotros como programa PASE vamos a estar acompañando a varios estudiantes, a varios establecimientos en los cuales vamos a acudir a estos liceos a apoyar en el proceso de postulación, y además señalar que nosotros en este minuto estamos haciendo distintas charlas presenciales con los estudiantes en los distintos establecimientos con los que trabajamos en la región de Los Ríos. Ya, la idea, como les dije, que todos vayan escribiendo sus preguntas o abran el micrófono, y reiterar, por favor, para nosotros que es súper importante que vayan dejando sus datos en el chat. En este caso, que dejen su nombre, ya, por favor, y también el liceo del que provienen, o del que proviene, o al estudiante al que ustedes están representando en esta charla, ¿ya? Algo súper importante con respecto al proceso de postulación a beneficios estudiantiles tiene que ver con este registro social de hogares, que como sabrán, ¿cierto? Es este instrumento que genera una estratificación de las familias. Yo tengo por acá, si no me equivoco, una copia. Díganme si lo ven. Connie, ¿están viendo un registro social? Sí. Sí, se ve súper. Ya. Yo marqué en negrito, obviamente, los datos, no necesitamos los datos de la persona, pero acá, por ejemplo, todos conocemos este instrumento, ¿verdad? Esta cartola hogar del registro social de hogares. ¿Ya? Esto tiene suma importancia, puesto que la información de las familias o de los estudiantes y sus respectivas familias está contenida en este instrumento, que lo que hace establece una calificación socioeconómica, ¿cierto? Una caracterización de las familias en las cuales están los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, esta familia menciona aquí en negrito que está dentro del 40% de la población más vulnerable o de menores ingresos. Ya, menciona cuáles son los integrantes del hogar, que en este caso sería el jefe del hogar y solo un hijo. ¿Ya? El total ingreso del hogar fluctúa entre los 50.000 y 250. Y la verdad es que todos deberíamos contar con este registro social. A algunos le va a aparecer hasta el 60, entre el 60 y el 70, 80 y así. Ya. Esto es lo primero que todos deberían tener a la vista, que es un instrumento que todo el mundo debería tener actualizado. ¿Por qué actualizado? Porque ahora sí, ¿me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Porque me dice que se me Sí, silenció. ¿Sí? sí, ahora se escucha, pero en delante hubo como 20 segundos que no se escuchó. Ah, ya, perfecto. Ya, me voy a quedar en la parte que les decía que es súper importante que esta cartola de registro social de hogar esté actualizada, puesto que cuando el 5 de octubre, que es la fecha en que el FUA se abre esta gran plataforma, la información que el estudiante va a tener que vaciar en este formulario tiene estrecha relación con lo que nosotros tenemos como información o caracterización económica, socioeconómica en este registro social, ¿ya? Eso quería, ahora vamos a nuestro PPT, como les decía, es sumamente importante para la postulación contar con un registro social actualizado, y después de ese proceso, idealmente que debieron haber hecho cada una de las familias, la idea es que el estudiante pueda realizar este vaciado de esa información en el formulario. Cuando hablamos dentro de los grandes beneficios que existen para los estudiantes a los que pueden optar, están por una parte las becas, están por otro lado los créditos. Las becas son aportes del Estado que pueden cubrir una parte o la totalidad del arancel anual de la carrera. Estos aportes, obviamente, cuando el estudiante termina de estudiar, termina su estudio, no necesitan ser reembolsados al Estado, puesto que, obviamente, como una beca se premia en función del rendimiento académico de estos estudiantes. El detalle de ella lo voy a mostrar en una lámina siguiente, pero quiero hacer una diferenciación entre lo que es una beca y un crédito. Como les decía, por una parte, una beca es un aporte del Estado,
que puede cubrir, no necesariamente la totalidad, pero en ocasiones sí, y que y no es un aporte que debe ser reembolsado al Estado. Por otro lado, me voy a saltar la gratuidad y voy a pasar a lo que es crédito, que por otro lado, un crédito es un préstamo monetario que sí debe ser reembolsado al finalizar la carrera, o no necesariamente al finalizar la carrera, porque tenemos estudiantes que después de un par de años muchas veces pueden desertar del sistema educacional, pero sin embargo igual quedan con una deuda la cual tienen que cubrir en algún minuto. Para esto se firma un compromiso de pago, un pagaré, con lo cual y existen dos formas o con dos tipos de instituciones donde se pueden firmar esto o obtener estos préstamos monetarios. Por una parte, el que habla directamente, que es el Fondo Solidario, que es una deuda que el estudiante o la familia contrae con la institución educacional donde el hijo o hija va a estudiar. Y el otro, que es un poco que yo siempre digo que es un poco menos amigable, pero que también es una posibilidad que está disponible, que es este famoso, no sé si han escuchado, crédito con aval del Estado, que es donde la universidad o la institución simplemente es un garante frente a un banco, una entidad bancaria, y el estudiante contrae este compromiso con un banco, ¿ya? Con lo que significa finalmente tener una deuda con una institución bancaria. Recapitulando, una beca entonces, un aporte del Estado que no se reembolsa, y el crédito es un préstamo monetario que sí se reembolsa al final de la carrera y que se firma un compromiso, ya sea con la institución de educación superior o con un banco. Y para finalizar esta primera parte, el gran beneficio y obviamente que todos esperaríamos que los estudiantes puedan obtener es la gratuidad, que también es un beneficio otorgado por el Estado, que sí cubre el arancel anual de la carrera y además cubre las respectivas matrículas, los pagos de matrícula de los años, pero tiene una pequeña cláusula que establece que la gratuidad solo va a cubrir los años formales de la carrera. ¿Qué quiere decir los años formales de la carrera? Que, por ejemplo, un estudiante si da la prueba, ingresa, por ejemplo, a la carrera de agronomía, ¿cierto? Y la carrera de agronomía la carrera de agronomía, perdón, son 5 años dura la carrera, y el estudiante obtiene la gratuidad le va a cubrir estos 5 años de carrera, ¿ya? Del primero a quinto año. Si por X motivos el estudiante reprueba un ramo anual. Estos ramos, cuando dicen coloquialmente los estudiantes que se echaron un año porque reprueban un ramo que lo atrasa un año, y en vez de 5 años, este estudiante va a estar obligado a estudiar 6 años, ya ese sexto año la gratuidad no se lo va a cubrir, ya, porque como les decía, cuando hace referencia a los años formales, señala que son los años en que el estudiante debería egresar de la carrera sin reprobar ningún año. O sea, el estudiante podría, por ejemplo, puntualmente reprobar algún ramo durante el semestre, pero no estos ramos que obligatoriamente van a hacer que te atrases, ¿ya? ¿Se entiende entonces? Gratuidad solo años formales. Si la carrera son 5 años, 5 años va a cubrir el beneficio. Si el estudiante estudia 6, 7 años, va a tener que volver a postular a este FUES para poder postular a otro tipo de financiamiento y poder solventar esa diferencia de años. Otra cosa importante es que la gratuidad también es un beneficio que se puede congelar. Por ejemplo, un estudiante si en segundo año de la carrera decide por X motivo, por enfermedad o por temas personales, define que necesita congelar un año, este beneficio también se puede congelar, ¿ya? Y el estudiante así cuando retome la universidad, ese periodo de tiempo que estuvo fuera, no se le va a cobrar como un año que estuvo el estudiante en ejercicio de su derecho del beneficio. ¿Cuánto se puede congelar? Hasta 2 semestres lectivos. ¿Cuántos son 2 semestres lectivos? Un año. Un año el estudiante podría suspender su beneficio. Otra cosa importante, la gratuidad está asociada al estudiante. Es decir, que por ejemplo, si un estudiante, este mismo estudiante que yo les contaba que estudiaba agronomía, y resulta que el estudiante en segundo año decide que quiere cambiarse de carrera, ese estudiante no necesita postular a gratuidad nuevamente. Se podría cambiar a otra carrera en otra universidad, obviamente adscrita, porque es importante decir que hay un listado de instituciones que cuentan con gratuidad. No todas las instituciones tienen gratuidad, ¿ya? Pero dicho esto, si el estudiante, por ejemplo, estuviera 2 años en agronomía y decide cambiarse a ingeniería comercial, el estudiante se lleva el beneficio con él, pero pensando en los años formales de su primera carrera, que fue, cierto, agronomía, que dura 5 años, el estudiante ocupó 2, por ende le quedarían 3 años, y cuando el estudiante ingresa a ingeniería comercial, que también dura 5 años, ese estudiante solo va a tener cobertura en su carrera de ingeniería comercial 3 años de gratuidad, ya solo 3. ¿Por qué? Porque se supone que ya utilizó 2 años en su primera carrera. ¿Ya? Y obviamente entonces el estudiante al pasar a cuarto año en ingeniería comercial
va a tener que volver a hacer una postulación para poder optar a este famoso formulario JUAS. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Hay algo que no entiendan? Me van diciendo ahí por el chat si algo no se entendió, si necesitan que recapitule alguna parte. ¿Se entiende? Dice ahí la señorita que está con los cachitos. Vamos a seguir entonces. Acá están las becas. A grandes rasgos, yo no me quiero detener mucho en las becas. Este material está disponible en realidad en la misma web. Sí quiero mencionarlas al menos. Como les decía, las becas son préstamos en función de algunos requisitos socioeconómicos y académicos y los estudiantes no tienen que reembolsar estos montos puesto que son en función de ese rendimiento. ¿Cuáles son las becas con las que contamos? La beca Bicentenario, la beca Nuevo Milenio, la beca Juan Gómez Millas, la beca Vocación de Profesor y la beca que dice ahí puntaje de acceso, puntaje prueba de acceso a educación superior, que PAES, puntaje PAES. Tienen algunos requisitos, por una parte tienen requisitos socioeconómicos, como también tienen requisitos académicos. Por ejemplo, la beca Bicentenario es para las familias de los estudiantes que están hasta el 70% del registro social de hogares. Del 70 o menos, las familias que están dentro de ese gran ítem de porcentaje de vulnerabilidad son las que sus estudiantes podrían optar a contar con este beneficio. Un requisito académico de 510 puntos o más en el promedio de prueba obligatoria. Quiere decir que cuando el estudiante, las pruebas obligatorias, el promedio de prueba obligatoria son entre las pruebas de lenguaje y matemática. El estudiante cuando rinda la PAES va a rendir la prueba de lenguaje y matemática y tiene que tener igual o superior a 510 puntos. Para los estudiantes que obtienen el cupo PASE, están eximidos de este requisito de ese puntaje mínimo. La cobertura es el arancel de referencia anual. Yo preparé una lámina donde después les voy a comentar qué es el arancel de referencia anual, porque imagino que quizás no lo entienden. ¿Cuáles universidades cubre? Todas las universidades del Consejo Rector y algunas privadas, ¿ya? La beca Nuevo Milenio es beca para institutos y en estas, como les decía, no me quiero detener mucho en la información que está acá disponible, a no ser que quiera alguien y necesite que me detenga. Lo que quiero mostrar es el contraste con otros tipos de... Ya, acá, por ejemplo, también tengo más becas. Beca Excelencia Académica, la beca de Excelencia Técnica y la beca para hijos de profesionales de la educación. Vamos a seguir avanzando. Tenemos también la beca para estudiantes en situación de discapacidad, perdón, y la beca complementaria de alimentación superior, que es la beca BAES y que es esta famosa tarjetita que le entregan a los estudiantes, que tiene una cobertura de, o sea, tiene un monto de 37.000 pesos eh, que le entregan a los estudiantes que se las cargan de forma mensual por 10 meses en el lapso marzo-diciembre. Ya. Y por otro lado, lo que yo le hablaba, que son estos créditos. Los créditos, como les decía, son préstamos monetarios. El primero que aparece acá, su mano izquierda, ¿sí? Mano izquierda, bien digo, Fondo Solidario que dice FSCU, es el Fondo Solidario de Crédito Universitario. El requisito socioeconómico es hasta el 80%. Requisitos académicos están en actualización porque todavía contamos con la información del proceso anterior, porque como les dije, el FUAS abre recién el 5 de octubre. La cobertura puede ser del 50 al 100% del arancel de referencia, que no es el monto real, sino que puede ser un monto referencial, que después les voy a comentar como les dije, y dónde está presente en toda la universidad del Consejo de Rectores, del CRUCH, que son las universidades tradicionales. ¿Cuáles no están incluidas allí, por ejemplo? Ahí no está incluida la San Sebastián, ya que es de acá de la región de Los Ríos. Y al lado aparece el otro fondo, el Fondo Solidario, como le decía, se hace este convenio con una universidad, una institución como algún instituto profesional, y por otro lado está la garantía estatal, este CAE, el crédito con garantía estatal de aval del Estado, que no tiene requisitos socioeconómicos, no aplica, el estudiante puede estar incluso dentro del 90%, no hay problema, tiene un requisito académico que es 510 puntos o más, y la cobertura es el total del arancel de referencia anual otorgado en UF a una institución financiera, banco, porque como les dije, a diferencia del Fondo Solidario, aquí el estudiante contrae un compromiso y una deuda con un banco, donde está presente en la Universidad del Consejo Rector y en las privadas. Por ejemplo, acá la San Sebastián sí te puede prestar, o sí, en realidad la Universidad de San Sebastián no te presta la plata, es un garante frente a una institución bancaria para que el estudiante
firme este contrato de promesa de pago con una entidad bancaria. Ya, voy a continuar. Y finalmente, nuestro gran beneficio, que es el que esperamos, obviamente, permiso, que todos los estudiantes puedan tener, es la gratuidad, que es como nuestro gran paraguas y ese es el beneficio que obviamente esperaríamos que todos puedan obtener. El requisito socioeconómico es pertenecer al 60% de la población más vulnerable. El requisito académico no se aplica porque tampoco te exige ramos aprobados, ni créditos, ni nada durante tu vida estudiantil, pero sí tiene lo que les señalé, que esta cobertura que cancela la matrícula, te paga todos los aranceles del año, pero de los años formales, que es lo que les comenté al inicio. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, que si un estudiante tiene una carrera que son 5 años, se atrasa, todos los años que continúe en esa carrera, el estudiante va a tener que volver a postular al FUAS para tener otro beneficio, porque una vez agotado los 5 años de la gratuidad, no va a volver a poder postular a gratuidad. El sistema no le va a dar gratuidad otra vez, le va a dar algún otro financiamiento, ya sea fondos, o sea, ya sea la beca Bicentenario, con algún crédito, alguna beca como la Juan Gómez Milla, pero le va a entregar otro financiamiento, no le va a volver a dar gratuidad. ¿Y dónde está presente? En instituciones de educación superior, estatales o privadas, acreditadas y adscritas al beneficio. Voy a revisar el chat. Ah, pero mi colega Bárbara está en el chat ahí trabajando. Cualquier pregunta, si quieren, también pueden abrir sus micrófonos. No hay ningún problema. Y me hacen la pregunta. La idea es que no se queden con dudas. Yo aquí, antes de seguir, porque aquí, como les dije, pertenecer al 60% del registro social de hogares. Y aquí nosotros el otro día con mi colega revisamos y están los deciles socioeconómicos actualizados. ¿Qué son los deciles socioeconómicos? Son los 10 tramos en que se separan las familias de Chile en función de su condición socioeconómica. ¿Cómo se obtiene esto? No es a través del ingreso total familiar, se obtiene a través del ingreso por persona o el ingreso per cápita que se conoce. Que es decir, por ejemplo, que en una familia, por ejemplo, de 4 personas, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos una familia tradicional, entre comillas, papá, mamá y 2 hijos, y el papá se gana 400.000 pesos. ¿Qué hacemos? El per cápita, ¿cómo se obtiene? Es la suma de los ingresos totales de una familia dividido por el número de integrantes. Por ejemplo, como yo les decía, una familia con 4 integrantes y que el papá trabaja, no sé, voy a inventar, se gana 800.000 pesos, ¿ya? Si dividimos 800.000 pesos por 4 integrantes, nos daría 200.000 pesos, ¿cierto? Promedio por persona, el per cápita. Eso significaría que esta familia estaría en qué decir. Si yo digo que de ingresos a esa familia fuera de 200.000 pesos, ¿alguien me puede decir en este listado que está acá en qué decil estaría esa familia? En el quinto. En el quinto. Efectivamente, de ese modo funciona. No es que acá se establece, por ejemplo, hay personas que una vez me preguntaban, por ejemplo, decía, el ingreso de mi familia es de 600.000 pesos y decía, entonces yo estoy en el noveno decil y somos 5 en la casa. No, porque lo que tenían que hacer esos 600.000 pesos, dividirlo entre la cantidad de integrantes del grupo familiar. Ya, eso es lo primero. Esto es lo mismo, es otra figura nomás simplemente. Las fechas son súper importantes. El proceso inicia el 5 de octubre y finaliza el 26 sin plazo prorrogable, al menos hasta la fecha no lo sabemos. Los resultados están entre diciembre del 2023 y enero del 2024. Y me voy a ir al... No es este, creo que lo tengo por acá. Algo súper importante antes de pasar al FUAS. ¿Están viendo una hojita, cierto, que dice ejemplo cobertura arancel? Sí, creo que sí. Díganme si ven algo que dice arquitectura. ¿Alguien que mueva Sí, la sí se cabeza? ve. Sí, Sí, ya, Mauricio, se perfecto. ve. Ya, súper. Yo le hablé de algo que se llama el arancel de referencia y les voy a explicar en un ejemplo súper simple que hice hace un rato qué es el arancel de referencia. Esto, el monto, por ejemplo, no es real. El monto del arancel de la carrera de arquitectura es un poco mayor, pero yo puse 5 millones para hacerlo súper gráfico y simple. Imaginemos que arquitectura, el arancel anual de la carrera son 5 millones de pesos. Esto se divide en 10 meses, 10 meses. Esto significa que el arancel mensual de la carrera es de 500.000 pesos, harta plata.
Y imaginemos, por ejemplo, que este estudiante no tuvo gratuidad en este ejemplo, pero tuvo esta beca que yo le señalé, que es la beca Bicentenario, que puede cubrir entre el 100 y el 100, entre el 50 y el 100%. ¿Por qué no obtuvo la gratuidad? Porque este estudiante no está dentro del 60, sino que está en el 65%. Y este estudiante puede optar al beneficio, y resulta que el estudiante obtiene la beca Bicentenario, que es la que cubre la arancel de referencia. ¿Cómo opera esta arancel de referencia? Por ejemplo, si el monto total son 5 millones y a este estudiante, por ejemplo, dice que salió beneficiado, como dice acá, con el 75%, que lo voy a marcar ahí en rosadito o en morado, no sé bien. Y entonces lo que le cubre la beca es 3.750.000 pesos de esos 5 millones. Y hay una diferencia, ¿verdad? Que sería el 25%, que sería 1.250.000 pesos. Generalmente cuando el estudiante obtiene la beca Bicentenario, esto va acompañado también con un crédito, con el Fondo Solidario. ¿Qué hace el Fondo Solidario? Te cubre la diferencia. Existen dos posibilidades. O el estudiante, por ejemplo, firma y acepta el Fondo Solidario, que esta deuda que se contrae con la universidad, y el estudiante dice, yo cuando termine la carrera, esto es por cada año, obviamente tienen que sumar 1.250.000 por 5 años, pero el estudiante va a deber alrededor de 7 millones de pesos y va a decir, cuando yo termine la universidad, en un plazo de 13 años, voy a pagar esta deuda. ¿Ya? O puede ser que el estudiante dice, ¿sabe qué? Porque nosotros en mi familia podemos cubrir esa diferencia, porque si este 1.250.000 lo dividimos en 10 meses, porque la universidad se paga de marzo a diciembre, 10 mensualidades, y dice, ¿sabe qué? Mi familia nosotros podemos pagar este monto. Si dividimos el 1.250.000 por 10 meses serían 125.000 pesos. Y el estudiante dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a pagar, yo no quiero crédito porque no quiero deber plata cuando termine la U. Entonces solo voy a tomar la beca Bicentenario, que son 3.750.000, y esta diferencia el estudiante la paga. ¿Ya? O simplemente el estudiante sabe que yo no puedo pagarla, así que voy a aceptar, voy a firmar el pagaré del Fondo Solidario, y entonces este estudiante no pagaría ni un peso en la universidad, pero sí tendría que pagar la matrícula. Todos los años tendría que pagar la matrícula. ¿Ya? Pero sin embargo el estudiante después no desembolsaría ni un peso en mensualidad en la universidad. ¿Esta beca tiene requisito la Bicentenario? Sí. Te pide que el primer año tengas el 60% de los ramos aprobados, es decir, por si un estudiante tiene en el año 10 ramos, debería el estudiante por lo menos aprobar 6 de esos ramos, de 10. Desde el segundo año, esta beca te pide de 10 cursos, o sea, de 10 ramos que tienes, aprobar al menos 7, algo que es completamente llevable en la universidad. Y tiene una ventaja sobre la gratuidad, que esta beca te da 2 años de gracia. O sea, quiero decir, el mismo caso del estudiante que le señalaba al inicio, que postulaba agronomía y le cubría los años formales, solo los 5, este estudiante, por ejemplo, podría postular a la misma carrera de agronomía y resulta que se atrasa un sexto año. Esta beca tiene la ventaja que ese sexto año se lo va a cubrir, también le va a cubrir la beca. Incluso si ese estudiante se atrasa un séptimo año, también lo va a hacer. La beca Bicentenario le da 2 años de gracia al estudiante, de alguna manera que se podría atrasar dentro de su carrera. Mi pregunta es, ¿se entiende esta explicación de qué es el arancel de referencia? Los leo, los escucho, cuénteme. Sí, se entiende. Ya. Cualquier pregunta, como les dije, por favor, no duden en plantearla, ya sea a través del chat, con mi colega Bárbara está muy atenta, o me hablan nomás y abren su micrófono y no hay problema. Ahora me voy a venir acá. Nosotros nos abocamos a la tarea de descargar, perdón, el formulario FUAS. Ustedes sabrán que el formulario FUAS es una plataforma online, pero nosotros acá tenemos el borrador del formulario. La única diferencia es que los estudiantes, como esto está en una plataforma, el estudiante va a ir llenando por computador, y hay muchas cosas que se despliegan y son como listas donde el estudiante no va a tener que escribir mucho, sino que le va a dar como las alternativas, ¿ya? Le va a dar alternativa. Entonces el estudiante, por ejemplo, cuando le diga, no sé, pues cuando le pregunte, por ejemplo, el integrante del club familiar, le preguntar estado civil, en vez de escribir el casado, va a apretar el botoncito acá donde tengo el cursor y se van a desplegar opciones, pues conviviente, separado, viudo, soltero, no va a necesitar escribirlo. Algo súper importante que siempre los estudiantes tienen duda, en la parte, si se dan cuenta y van acá donde dice, lo voy a agrandar, antecedentes académicos, enseñanza media, y sale la nota de la enseñanza media.
Por la fecha en que se postula, tenemos muchos estudiantes que no tienen su promedio de cuarto medio. ¿Y cómo se obtiene el NEM? Son las notas de la enseñanza media, es el promedio de notas de los 4 años. El promedio de primero, promedio de segundo, de tercero y de cuarto se suman, se dividen por 4 y se obtiene el NEM. Entonces hay estudiantes que dicen, pero profesor, ¿cómo voy a poner el NEM si no me sé eh, no me sé mi promedio? El estudiante aquí puede poner un aproximado. El sistema, una vez que estén las notas, una vez que los establecimientos suben al CIGE las notas oficiales de los estudiantes, va a poner aquí la nota oficial, ¿ya? Así que eso no hay mayor problema. Y lo importante acá son estos dos grandes cuadros que están al final. Por una parte, los integrantes, como yo les decía, y si miramos el caso, voy a irme al caso del registro social, por ejemplo, esta señora, ¿cierto? Acá figuraban dos personas, el jefe de hogar y el hijo. Cuando hagan la declaración de su registro social, ellos deberían vaciar acá esa misma información. Acá deberían haber dos integrantes. Si esta señora por X motivo no actualizó su registro, resulta que además la señora volvió a quedar embarazada, tiene otro hijo o tiene una pareja que vive en la casa más otro hijo, pero no hizo la actualización en el registro social, ella no debería anotar estas personas acá. ¿Por qué? Porque cuando esa postulación llega al ministerio, va a haber una inconsistencia entre lo que se declara. Por eso es tan importante que se actualice el registro social y que la información que esté allí sea la última de la familia. ¿Ya? O por ejemplo, si esta señora figurara acá que se gana 1 millón de pesos y resulta que en ese periodo de tiempo, que hace 6 meses no actualizó el registro social, resulta que quedó cesante y ahora trabaja en un trabajo por el sueldo mínimo. Esa persona debería haber actualizado porque la información que uno ponga acá en el FUAS debería ser la misma del registro social. Y los problemas se inician cuando las personas no declaran lo mismo, por ¿Le puedo omisión. hacer una consultita? Sí, ¿cómo no? Hola, buenas tardes, mi nombre es Buenas Andrea. tardes. Mira, tengo una inquietud con respecto a esa información. Si uno cambia de domicilio como de ciudad, ¿sería importante también actualizarlo o dejarlo con lo que ya está nomás? Porque solamente sería ese el cambio. Si eso no va a impactar tanto, por ejemplo, lo que pasa es que igual cuando le preguntan acá arriba al estudiante a la dirección, debería establecer en ese caso la misma dirección. Nosotros vamos a decir que siempre se actualice, lo que pasa es que la actualización en este minuto todavía la pueden hacer y la actualización y ya no necesitan acudir al municipio. Basta que las familias cuenten con su clave única, que es del registro civil, ingresen a rch.gov.cl, que mi colega Bárbara se lo va a escribir en el chat, y ustedes automáticamente pueden hacer esa actualización de datos donde, por ejemplo, ustedes cambian el domicilio. Si cree que no lo puede hacer, nosotros no le vamos, no, claramente eso no va a impactar. Ahora, si cambiaron de trabajo, sí, pero si es solo un cambio de domicilio, de repente una comuna amiga que queda al lado y eso no impacta mayormente en la dinámica familiar, no sería tan necesario. Si lo puede hacer, nosotros le aconsejamos que sí, porque el proceso en este caso es bastante, mucho más amigable y no necesitan ir a hacer esas largas filas al municipio a pedir ahí que un asistente social los atienda, porque esto se puede hacer de modo personal en la plataforma. Ya, o sea que en este caso, si yo lo hago, se actualiza de inmediato, por decirlo así. Sí, por la fecha estamos casi al filo, sí. Cosa importante, cuando hacen una actualización del registro social, aquí hay un dato que les voy a dar. Hay familias, hay personas, no familias, personas que dicen, yo actualicé mi registro social, pero me demoró como 35 días en actualizar, y hay otros que dicen, chuta, a mí me demoró una semana, no sé en qué era ir a eso. Yo les cuento por qué. El proceso de actualización en el sistema cierra los días 26 de cada mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo con mi familia, por ejemplo, quiero desvincular a alguien que se fue, a un hermano que se fue a vivir solo, y yo lo hago el día 27, por ejemplo, de septiembre, esa información no va a aparecer el 1 de octubre. Esa información va a aparecer recién el 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque la plataforma con la actualización de los datos cierra el día 26 de cada mes, ¿ya? En cambio, si por ejemplo yo la información la subo el día 22 de septiembre, esa información me va a aparecer ahora a fin de mes, el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque como les dije, todo lo que se hace entre el 25, el 26 y el 30 del mes ya queda para el mes subsiguiente. ¿Se entiende? Creo que sí. Creo que fui bastante simple, espero que sí. Pero como le dije, la fecha tope más o menos el día 25. Hasta esa fecha el sistema acepta actualizaciones de datos, desvinculaciones, cambio de domicilio, etcétera, etcétera.
En este caso, para usted no le aparecería enseguida, pero yo le aconsejo que igual lo haga porque el proceso recién le va a llegar. Claro, efectivamente no la va a tener en octubre, la va a tener en noviembre, pero el sistema recién termina, el proceso de postulación recién termina el 26 y el sistema no comienza a becar o acreditar estudiantes recién hasta el mes a fines de noviembre. Entonces, por más que usted el proceso lo haga durante el mes de noviembre, o sea, octubre en la plataforma, la información igual va a estar actualizada cuando el ministerio requiera tomar su información y cotejarla, ¿ya? Así que si hacen ese cambio de dirección, pueden poner la dirección actual la que tienen ahora, efectivamente, y en el sistema igual actualizarla. Aunque no le aparezca, por ejemplo, cuando ustedes postulen el 5 de octubre, no importa porque a fin de mes les va a llegar la actualización y el proceso de acreditación de los datos de la familia recién comienza a mediados de noviembre, ¿ya? Eso. Otra cosa importante, acá como les decía, los datos son de la familia, son todos los integrantes de la familia. Hemos tenido estudiantes que por desconocimiento, acá no se anotan los estudiantes, por ejemplo, ponen solo al papá o se ponen ellos solos. La verdad es que uno acá es súper fácil porque uno va pinchando y se van desplegando celdas donde el estudiante ahí puede ir ingresando los datos de la familia. Siempre la vinculación de las personas que están acá, el parentesco es con el estudiante, ¿ya? Con el estudiante, por ejemplo. Padre del postulante, madre, hermano, hijo, siempre son con el... Las actividades también aquí van a pinchar y se les van a desplegar las opciones, nivel de estudios también. No va a decir segundo básico, va a decir sin estudios, básica incompleta, básica completa, media completa, estudios técnicos incompletos y así arriba, ¿ya? Y la parte importante finalmente que queda tiene que ver con los promedios mensual de los ingresos del grupo familiar correspondiente a los años 2022 y 2023. El año 2022 es completamente referencial, no tiene mayor incidencia que poder hacer un contraste entre los ingresos del año anterior y los del presente año. Generalmente, Hola. por la fecha en que se hace este proceso, se van a tomar los primeros 10 meses del año, o sea, el ítem enero, octubre. Cuando, por ejemplo, hablamos de una familia donde el jefe de hogar o la persona que cuenta con el trabajo en ese hogar tiene un trabajo, es trabajador dependiente, cuenta con un contrato, cualquier tipo de contrato, y además esta persona, por ejemplo, tiene sus cotizaciones de la AFP, ese monto que esa persona tiene siempre va a ir desplegado en la columna que dice acá sueldos, cuando sea un trabajador dependiente con contrato y con AFP. Ya, por ejemplo, acá el nombre voy a poner papá, el primero. ¿Él cuenta con un sueldo? Sí. ¿Qué se pone acá? El promedio. ¿El promedio de cuánto? De los 10 primeros meses. Si la renta es fija, por ejemplo, Leonardo levanta la mano, enseguida te doy la palabra, Leonardo, solo quiero terminar este día para que no se me vaya. Por ejemplo, si este papá resulta que se gana, me dice la familia, 500.000 pesos y se gana los mismos 500.000 pesos de enero a diciembre, entonces el monto que debería poner acá son 500.000 pesos. Si la renta es variable y me dice, no sabe qué, este caballero me dice, yo me gano un mes 300, el otro 500, el otro 600, entonces debería tomar solo los 10 sueldos de enero a octubre, sumarlos y dividirlos por 10. Y el promedio que allí le aparezca el que debería anotar acá en sueldo. Ya, me detengo ahí y respondo la pregunta de Leonardo. Ya, Leonardo, pregúnteme más. Hola, buenas tardes, don Mauricio. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Yo, bueno, soy divorciado, tengo 2 hijos para ingresar a la universidad este año ¿Ya? y estoy cesante hace 4 años. Bueno, por motivos personales, digamos, no he podido encontrar trabajo y recibo solamente lo que da el gobierno, en realidad. ¿Me entiendes? Bueno, vendo algunas cositas, digamos, acá en mi hogar. Ya. O sea, cuenta con un ingreso Entonces, mi independiente, pero pregunta informal. es, ¿cómo lo tengo que hacer ahí para rellenar el tema de los ingresos económicos? Esa era Ya, mi pregunta. perfecto. Ya, gracias, Leonardo. Yo le voy a explicar. Pero tengo antes una pregunta. Usted me dice entonces que esa actividad que tienes, que como que vende cositas y todo, entonces es una actividad informal, entiendo. Que esto es como pago, Eh, si usted vende, le pagan de mano, no hay boleta, no hay ningún contrato, no. ni factura, Yo, ni por nada. ejemplo, vendo carbón acá en mi Ah, domicilio.
Ya, y Ya eso es de vendo mano nomás. Usted frijoles, vende y le vendo, no pagan. sé, pues de repente 1 o 2 metros de leña, Ah, ya. Y ese pago es ese tipo directo. de Transferencia o comercio. le pagan en plata nomás, ¿cierto? Claro, Ya, ya, perfecto. Ya, yo le voy a explicar. Justo más o menos iba hacia allá. Carolina, enseguida le doy el paso. Mejor le vamos a responder a Carolina porque tengo que pasar al otro ítem y dentro de ese está el que Leonardo me pregunta. Ya, Carolina, pregúnteme nomás. Hola, buenas. Hola. Mi consulta es, yo soy, primero en los integrantes del grupo familiar, el niño, o sea, el niño, el postulante igual debe ir ahí en También debe escrito. ir en ambas, en Ah, ya. integrantes y abajo, independiente que es estudiante, porque hay gente que no pone a los hijos, por ejemplo, menores, Sí, porque po. dice, si mi hijo no trabaja, ¿para qué lo voy a anotar en promedio mensual de Pero se le ingresos? pone cero, ¿cierto? Todos se llenan, todas las casillas con ceros. Cero, ya. Pero, por ejemplo, en el integrante del grupo familiar, mi hija Martina debe ir y se ponen en el orden como aparecen en el registro. Deberían ir como van en el registro, porque eso les va a Ya, ser mucho más expedito, claro, la forma de llenado. Porque la claro, idea es que cuando ustedes hagan esto, sus hijos lo hagan, que ahí su trabajo debería ser que ustedes, si no lo van a hacer con su hijo, porque es probable que sus hijos lo vayan a hacer al liceo, porque nosotros también claro. vamos a ir a varios liceos, que ustedes le pasen el registro social, se lo envíen Sí, al WhatsApp o que se lo impriman y le digan, acá está. Y el estudiante, cuando nosotros vayamos, la idea es que llegue con ese papel, pu, ¿ya? claro, que lo complete ya. Y nosotros lo Y vamos a completar con ello, efectivamente. la segunda pregunta, yo soy trabajadora dependiente y a ¿Ya? su vez soy trabajadora independiente, boleteo. Ya. También debo sumar todo lo del año 2022 y aparte de enero a octubre del 2023. Sí, lo que pasa es que, como les señalaba, el 2022 es aparte porque eso no va a tener ninguna incidencia. Tienes que hacer ese promedio mensual del 2022, pero solo referencial. Olvídate Ya, del 2022 porque hay que hacerlo, pero como una referencia, porque el sistema lo que hace finalmente es que con esta información el ministerio también cruza datos con el Ministerio de Desarrollo Social y revisa cómo han estado los ingresos familiares en el periodo. claro, No tiene mayor incidencia, pero para el 2023 sí van a tener que hacer este cálculo por una parte del sueldo, porque tú tienes cotizaciones, ¿cierto? Y tienes un es un contrato sueldo fijo. y un sueldo fijo, y por otro lado, los honorarios va a tener movimiento, iniciación de actividad y va a tener efectivamente movimiento en el servicio de puestos internos. Tipo, sí, 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 yo boleteo. efectivamente, entonces ese monto también te aparece porque el Ministerio de Educación lo que hace es que toma la información familiar que le entregan o que es que la familia sube a la plataforma FUAS y la cruza con las distintas bases de datos del gobierno. ¿Cuáles son? Claro, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos. Entonces tienen la fotografía de las personas. Lo que claro. están esperando es que además las personas lo declaren y ellos después cruzan y dicen, no, esto no está bien, esto en algún lado no coincide, revisemos, preguntemos y ahí la gente tiene que entregar documentos, se vuelve un poco más engorroso el proceso. Así que sí deberías hacer ambas. Sí. Ya, perfecto. Te pasaste. Muchas gracias. Súper. Ya, y voy con Maribel y ahí sigo avanzando con la tabla para que no se me quede en el tintero lo que tengo por decir. Maribel y Byron, Hola, no sé buenas quién de los dos tardes. va a hablar. Ahora, buenas tardes. Voy a hablar Maribel, la mamá. Ya. ¿Sabes? Tenemos una duda nosotros. De hecho, estamos escuchando eh, en la parte ahí donde se tiene que actualizar los sueldos. Es como lo mismo cuando uno va a hacer la actualización del registro de hogar y tiene que actualizar los ingresos, ¿cierto? Es algo similitud lo que hay que hacer al ingresar en esta parte ahí donde dice sueldo, porque a usted igual le piden que actualice todos los datos de cada uno, pues si trabaja, son estudiantes, si reciben sueldo o no. Cuando usted actualiza los ingresos del registro social de hogares. Entonces eso como que estamos ahí como pensando si es lo mismo o no. Sí, Esa es mi pregunta. lo que pasa es que eh, lo que van a hacer es que tienen que declarar, por ejemplo, si en el grupo familiar hay un jefe de hogar que se declara que es trabajador y los demás son todos niños, obviamente el único que va a contar con ingresos va a ser el papá, en este caso la persona que trabaje. ¿Por qué se consideran los hijos? Porque hay un ítem que si lo leen ahí, que voy a agrandar, dice pensión alimenticia, ¿ya? Entonces, por eso también se incluyen los niños, aunque sean menores de edad y no estudien, se incluyen acá. Eh, es muy similar al registro social, la diferencia que aquí que en el registro social, en la familia, voy a volver allá, como se establece acá y verán,
a las personas le ponen un promedio de ingreso entre 50, si se dan cuenta, y 250, como que hay un tramo que es variable, o sea, la persona puede ganar esa familia 200 o 50 o 80 o 100, hay un tramo, dice, entre esto y esto gana esta familia. Acá en el FUAS es mucho más certero porque el cálculo sí hay que hacerlo con montos reales y con un dato duro, a diferencia del registro social. Porque acá al final, cuando yo pongo acá mi total, me va a hacer la división además por el número de integrantes y me va a establecer algún tipo de per cápita que debería ir un poco en línea con, por ejemplo, esta familia, cuando le hablaba, esta señora declara, ¿cierto? Yo hablábamos, voy a volver para acá rápido, si hablábamos de esta familia, ¿cierto? Estaba en el 40% que acá figura. Cuando esta señora, volviendo acá, haga el ingreso total y sumen los montos, el per cápita debería coincidir para que esta familia también esté en el 40% per cápita según los deciles. Ya debería tener una lógica. Pero estos montos aquí sí tienen que ser más certeros porque aquí se pide un cálculo real, ¿ya? No un tramo que gano entre 100 y 200, sino que diga, yo me gano 180.000 mensual como promedio entre enero y octubre, ¿ya? No sé si responde su pregunta, Maribel. Dígame sí o no. Mientras tanto voy a seguir avanzando. Estamos Ya, muy claritos. ya, Muchas gracias. súper. Ya, me quedé, ¿cierto? No quiero olvidarme, lo voy a repetir. Sueldos, como les dije, las familias tienen que establecer si tienen un contrato del tipo que sea, a plazo fijo, indefinido, da lo mismo, que tengan un contrato y que cuenten con sus cotizaciones. La Superintendencia de Pensiones, las distintas AFP, irían acá. Todos los que cuenten con ingresos, si la mamá y el papá trabajan, ambos tienen que ir. Pensiones, establecen los distintos tipos de pensiones: pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, pensión de viudez, de vejez, jubilación, cualquier tipo de pensión, ¿ya? Por ejemplo, si el señor trabaja, pero además tiene una pensión, debería considerarla ambas. Generalmente esto no hay mucho que darle vuelta porque los montos son los mismos y lo único que cambia es que cuando están los aguinaldos de Navidad, ya hay Navidad y 18 de septiembre, y para esta declaración de ingresos no deberían declararse. O sea, por ejemplo, si una pensión es de 168.000 pesos y me dan 30.000 pesos más por el aguinaldo, eso no tengo que incluir esos 30.000 pesos. Esos ingresos no se incluyen. ¿Ya? Eso es para pensiones. Honorarios son para las personas, como me señalaba hace unos minutos Carolina, que tiene una iniciación de actividad y cuenta con boletas de honorario. Esa persona sí tiene que hacer su declaración, puesto que si yo pido de esa persona en la carpeta tributaria, efectivamente va a aparecer allí un movimiento contable, ¿ya? Retiros, dividendos por acción, interés inmobiliario y ganancia de capital, me voy a detener al final, voy a saltarme un poco esto y voy a pasar a pensión alimenticia. ¿Por qué pensión alimenticia es importante? Por dos cosas, porque por ejemplo puede ocurrir que en esta familia, ¿cierto? Vamos a volver atrás, voy a volver acá. Imaginemos que esta señora de este caso, ¿cierto? La jefa de hogar, es jefa de hogar y tiene un hijo, ¿cierto? Aquí no hay figura de papá que aparezca en ningún lado. Podemos asumir que están separados, que nunca vivieron juntos, lo que sea. Pero el ministerio enseguida lo que va a preguntar a esta señora, porque va a haber una declaración de ella y de su hijo, y le va a decir, ¿y el papá? ¿Dónde está? ¿Hay una pensión de alimenticia asociada? Y existen dos posibilidades de pensión alimenticia. Una que puede ser una regulada ante tribunales a través de una mediación familiar y de un juicio, donde las partes se ponen de acuerdo, hay una resolución judicial y fijan un monto y hay una cuenta bancaria que el tribunal te abre y todo el tema y se paga mensualmente o no se paga dependiendo de cómo funciona ahí el tema. Y existe otro tipo de pensión alimenticia que no está regulada ante tribunales y que tiene que ver con acuerdos que hacen las personas, se separan en buena lid, o decir, ¿sabes qué? Yo voy a dar tanta plata de pensión alimenticia, entonces, y resulta que esa persona lo respeta y lo paga. Por una parte, es súper fácil declarar la pensión que está regulada en tribunales, porque basta que yo pida los movimientos contables de la cuenta en el banco y me va a mostrar, ¿cierto?, los giros, los pagos y todo lo que pueda haber o no haber. En cambio, la pensión alimenticia que no está regulada ante el tribunal y que es más bien un acuerdo tácito o de acuerdo expreso de palabra entre las personas, la forma en que yo puedo legalizarlo es a través de un informe social, que es un formato tipo que el ministerio entrega, que nosotros cuando sea este proceso los podemos asesorar también en eso. No lo podemos hacer porque tiene que hacerlo el trabajador social de la comuna donde ustedes viven, pero sí los podemos asesorar.
y tiene que en ese informe social o ficha socioeconómica declarar que el Juanito tanto recibe de su papá la suma de 60.000 pesos mensuales por una pensión no regulada ante tribunales, sino de común acuerdo, a través de un instrumento legal que es un informe social de un trabajador social. Ya. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende la diferencia, por una parte, como les decía, una pensión alimenticia regulada por tribunales, una pensión alimenticia no regulada por tribunales. Ahí me van contando si se entiende o no. Hola, Hola, soy yo de nuevo, Carolina. Carolina. Con respecto a eso, en mi caso, por ejemplo, nosotros fuimos a tribunales, pero ¿Ya? yo rechacé pensión alimenticia. Perfecto. Solamente dejé establecido visitas y le dije que no quería nada y que él era el régimen libre. Y si él quiere darle algo a sus hijos, él se lo dará. Pero no quedó monto. Ya, y tú tienes una resolución, me imagino, de eso. Y está la resolución que nos dieron por el mediación, po. Perfecto, tú ahí vas a poner que tu hijo o hija, las personas o los que eran potencialmente beneficiarios de esta pensión, tienen 0 pesos, ¿cierto?, de aporte de pensión. Y cuando el ministerio te diga qué raro, ¿por qué ese papá no paga? Usted lo que va a hacer ahí es que va a tener Una el persona documento, pretende obtener va a un modelo tener, matemático de un circuito electrónico en serie con resistencia por constante. favor, Cuando las personas que alimenta el estén leyendo circuito con algo, un que cierren voltaje de 7V, mide que la su corriente que micrófono. circula es de 3A. Sí, no Mientras escuché nada. Sí, de nuevo. Ya, ahí le eh, silencié. Ya, para las personas, como le decía, en tu caso, simplemente tú vas a decir, vas a poner acá, van a completar con ceros dónde está el ítem de tu hijo o hija, y cuando el Ya. ministerio diga qué pasa con la pensión alimenticia, no hay un pago, lo que vas a hacer tú es que vas a presentar un escaneo, ese documento donde Claro. diga legalmente que la resolución se acordó que no hay aporte, y listo, y se acabó. No hay problema porque hay un respaldo legal que la resolución. Lo complejo, no complejo, pero lo que hace un poco más engorroso esto es cuando, por ejemplo, nunca se fue a una mediación, y las partes Ya. o acordaron algo o se mandaron a la punta del cerro, nunca hicieron nada, porque allí sí forzosamente tienen que elaborar un informe social donde diga, ¿sabes qué? Acá no hay ni un pago, o sabes que si hay un pago de 30.000 pesos mensuales que las personas acordaron de acuerdo, como un acuerdo mutuo. ¿Ya? Pero en este caso tú no tienes problema porque tienes una resolución judicial que es la que respalda que efectivamente no hay un pago, y mientras el tribunal y el acuerdo no diga que el caballero tiene que pagar y ahí aparezca un cero, no va a pagar si es que no quiere. Y si hay algún pago que él haga o compras de cosas o que te pase un par de lucas, pero no están ahí dentro de ese acuerdo, no existe. No existe. Ya. ¿Ya? Ya, vale. Muchas gracias. Ya. Y la última que me queda de este ítem, para retomar algunas que están al inicio, son la actividad independiente. ¿A qué hace alusión a la actividad independiente? Son similares al honorario. La diferencia es que estas son no formales. Cuando un trabajador independiente cuenta con boletas de honorario y todo es un trabajador independiente pero formalizado. Ya es cierto que boletea o entrega factura en este caso si tiene un negocio, pero está formalizado. Incluso muchos de ellos ustedes saben que tienen que imponer porque la ley ahora obliga a imponer a los honorarios, pero estoy hablando de una actividad independiente donde la persona no cuenta ni con contrato, ya ni con un contrato laboral, tampoco está o puede estar, por ejemplo, quizá con cotizaciones porque él se autoimpone, decide tener una cotización voluntaria, pero tampoco, por ejemplo, tiene movimiento en el servicio de puestos internos, ya no está allí presente, ni tampoco está ni con contrato. Sí, Bárbara. Mauricio, hay una pregunta en el chat para estar seguros. La apoderada de Benjamín Kutzman pregunta sobre la pensión de alimentos que tiene de Benjamín porque tienen un trato de palabra, no está regulada. En Ya, ese caso, ¿qué se recomienda? Porque pregunta si debe ir a hablar a la municipalidad para tener un respaldo. aquí dice ya, consulta, soy apoderada Benjamín, yo tengo trato de palabra de pensión de alimentos. Como les señalaba en este caso, lo que tiene que hacer es declarar el monto, sea cual sea. Voy a inventar. Por ejemplo, aquí pusiera ingreso de pensión alimenticia para Benjamín, 50.000 pesos. Estoy haciendo ficción. El sistema en algún minuto, el ministerio va a preguntar de a dónde está declarado eso, si está formalizado. Lo más probable es que vaya al Poder Judicial, a los tribunales de familia, y vaya y tome y busque una causa donde esté declarado eso y va a decir, ¿sabe que ahí está declarado? O diga, ¿sabe que acá no figura nada? Como les decía, hay un formato de ficha socioeconómica que es un informe social. Lo que va a tener que hacer en este caso la apoderada de Benjamín es acudir al municipio, no solo al municipio,
sino que también puede hacerlo a una escuela o un consultorio de la comuna donde viven o a un hospital. Y lo que va a tener que pedir allí que hay un concepto profesional, que es un informe donde hay algo que el profesional los va a entrevistar y va a escribir su opinión. Tienen que constatar allí que van a decir, la señora tanto declara que Benjamín recibe de su papá el monto de 50.000 pesos mensuales. Ya, y de esa forma ese profesional va a firmar, va a timbrar con un timbre oficial de esa institución y ese va a ser el respaldo legal donde declara ese aporte. ¿Ya? De esa forma se hace, no hay ningún problema. Jenny dice, ¿hasta cuándo hay plazo? No es que no hay un plazo para esto. Idealmente ustedes tienen, si saben, espero que les sirva mi respuesta, señora, pero cualquier cosa igual vamos a ir explicando. Pero esto aplica para todos. No hay un plazo para declarar esta pensión en la municipalidad. En realidad ustedes no necesitan declararlo en la municipalidad. Lo que tienen que hacer es estar pendiente en caso que tienen claridad que ustedes tienen una pensión alimenticia, ¿verdad? Algunos de ustedes, y que no está regulada ante tribunales. Entonces, desde ya tienen que estar conscientes que probablemente van a tener que hacer estas fichas socioeconómicas donde van a tener que respaldar esta información. ¿Qué les recomiendo yo? Nosotros les vamos a compartir unos números de teléfono y nosotros podemos ayudarles porque nosotros les podemos compartir ese formato de ficha para que ustedes lo impriman y lo lleven y digan al municipio, ¿sabe qué? Nosotros estamos acá porque vamos a hacer la declaración de nuestro hijo y les cuentan un poco la figura y que van a necesitar ese certificado. Pero ese paso es posterior a la postulación. Ahora, si ustedes saben que probablemente se los van a pedir por esta condición que yo les cuento, deberían adelantarse y tenerlo a mano. Mauricio, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Puedes dejar de coanfitrión a Francisco? Gracias. Ya, no hay problema. Voy allá. Lo estoy buscando. Ya Francisco va a ser mi coanfitrión. Ya, seguimos. Hay un par de preguntas acá. Pero por respeto voy a respetar estas manos. Maribel, yo no sé si me tiene una pregunta o todavía tiene la mano levantada de hace un rato. Hola, don Mauricio, soy yo, Byron. Byron ahora, cuénteme, Byron. Es que, mire, tengo una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en temas de pensión alimenticia, el papá, mamá, o cualquier caso, lleva, no sé, 3 meses sin hacer el depósito? Y esta pensión no está regulada, ¿cierto? Está regulada, pero aún así lleva 3 meses sin hacer el depósito total. Lo que tienen que hacer en ese caso, por ejemplo, mire, esto es súper simple. Si ustedes tienen que tomar, por ejemplo, voy a inventar, Byron, resulta que usted recibe ficción, 100.000 pesos mensuales, ¿cierto? Estoy inventando. Y usted tiene que tomar el tramo, ¿cierto? Usted me dice son 100.000 pesos mensuales en el proceso enero, octubre. Pero resulta que mi papá no ha pagado las últimas 3, tiene que entonces tomar solo 7 pagos de 100.000 pesos y dividirlos por 10. Y ese monto es el que tiene que anotar. El sistema después, como le digo, como está regulado ante tribunales, el sistema va a ver que es fácil porque usted después pone, basta que saque una captura de pantalla del banco donde están los movimientos y va a aparecer que el señor no ha hecho pagos de los últimos 3 meses. ¿Ya? Así que ahí se sacaría un promedio. Si el papá, por ejemplo, de 10 meses pagó 1, usted toma los 100.000 pesos, lo divide por 10, van a ser 10.000 pesos mensuales de pensión. No importa que la pensión esté declarada en 100.000, pero si él no pagó, va a ser un promedio. ¿Ya? Si está en Ah, ya. tribunales va a ser súper simple porque automáticamente en el sistema van a aparecer que hay una laguna de 2, 3 meses y de todos los meses que el señor no haya pagado, la verdad, porque debería, porque obviamente la pensión alimenticia se fija una fecha tope para el pago de ella. Y si el señor no la paga, va a aparecer ahí que no está el pago de ese mes, entonces automáticamente no habría ningún problema. Ah, ya, vale. Muchas gracias. Ya, voy con Danila y luego con Francisco. Danila, Hola, una consulta. Y que hola, sabes, nosotros estamos separados con mi marido solamente de palabra ¿ya? y nunca llegamos a un acuerdo de palabra, ni tampoco yo lo he demandado y no recibo ningún tipo de ayuda de él, ni monetario, ni ningún tipo de ayuda. ¿Qué debo hacer yo ahí? Como les señalaba, aquí se aplica lo mismo que para las personas que, por ejemplo, tienen una pensión, que todas las pensiones no reguladas, tengan pago o no tengan pago, lo que van a tener que hacer, porque en este caso en el FUAS, cuando ocurra eso, usted, cierto, acaba de poner pensión alimenticia 0 en el concepto en su hijo.
Y el ministerio va a preguntar, ¿pero y qué pasa acá si hay un papá? ¿Qué pasa con la pensión? Y ahí lo que va a aplicar es lo mismo que en el caso, por ejemplo, que yo le contaba a la otra señora, que van a tener que hacer esta ficha socioeconómica donde dice que a este chico, a este hijo le pagan 50.000 pesos. Acá lo que va a aparecer en este informe social de su familia le va a decir que su papá nunca ha tenido ningún tipo de relación ni pago de algún monto económico a su hijo. Simplemente eso, no hay problema. El informe social va a ser lo mismo para ambos casos, en este caso para declarar un monto o para declarar que no hay ningún tipo de vínculo ni pago de algún monto, ¿ya? Gracias. Por nada. Francisco, no sé qué me quieres decir, tenés tu mano en alto. Sí, Mauricio, mira, que hay una pregunta en el chat de Yuri y ella consulta lo siguiente. ¿Qué pasa si la pensión está estipulada por tribunal, pero la madre falleció al tiempo de quedar estipulada en tribunales? Ya, Yuri, mi pregunta es, pero la pensión alimenticia, ¿quién la pagaba? ¿La madre o el padre? Porque ahí no tengo, porque por ejemplo, si la pagaba la madre y la madre falleció, no hay pago, pero no entiendo mucho. Que si puede hablar Yuri o explicarnos, porque si voy a irme a los dos casos, pues si la pensión está estipulada, por ejemplo, y la madre la pagaba, obviamente ya no hay quien pague esa pensión, pues se anularía. Y aquí creo que va a hablar. La madre cancelaba la pensión, pero alcanzó a cancelar un mes. Ya, es que en este caso, entonces, en este caso no habría problema porque esta pensión alimenticia, cuando el sistema pregunte, por ejemplo, por pago alimenticio para el estudiante, no va a poder constatar un pago, un pago de pensión alimenticia a la mamá porque va a figurar como persona fallecida, po. Así que no hay problema, no hay problema con eso porque esa persona está fallecida en el sistema automáticamente. Lo que pregunto yo, pero este estudiante chico, chica, ¿vive con el papá? Aquí no hay un papá, Con el papá. vive con el papá. Vive con el papá, la mamá falleció. Ya, como le digo, no hay problema porque en el sistema, si bien esa pensión está estipulada, la mamá falleció, así que el sistema no le va. Cuando pregunte y la mamá paga pensión y el sistema automáticamente va a revisar y va a ver que la mamá está fallecida, entonces ahí no va a haber problema, no hay ningún problema. No cuenta O sea, con pensión. o sea, no se coloca nada ahí No, en no se pensión. coloca nada, ahí se pone cero ya. nomás porque el sistema le va a decir, oye, ¿qué pasa acá? Ella vive con su papá y la mamá, ¿dónde está? Y dice, la mamá está fallecida, listo, se acabó la discusión. Ya, ok, muchas gracias. Ya, Francisca Brevis, Hola, buenas tardes. hola, Soy la mamá de Jamie Enrique. Sabe que necesito salir de una duda. ¿ya? Resulta de que yo salgo en mi encuesta en la ficha social con mis hijos y resulta que son 2 mayores de edad y uno de mis hijos estaba sin trabajo y ahora está con contrato. Mi consulta es, ¿tengo que actualizar eso antes de llenar el formulario FUAS? ¿Desde cuándo está con trabajo Como un año, y vive en su casa? sí, ¿Y cuántos ingresos más hay en su casa? más el mío. O sea, lo que pasa es que el sistema, porque hay dos cosas, po. Cuando el sistema usted declare, si no declara el monto, por ejemplo, voy a achicar esto un poco, a ver si voy a achicarlo. Ya, cuando usted declare acá la actividad, por ejemplo, el integrante, porque si su hijo está vinculado al registro social y va a poner en actividad, ese chico ya no está en edad de estudiar, ¿cierto? Ya no estudia. No, Ya, no. entonces le va a preguntar actividad, po. Si usted, por ejemplo, pone cesante, el sistema le va a pedir que, eso es complejo cuando tenemos mayores de edad que no tienen una ocupación, porque los mayores de edad van a ser o estudiantes y eso se establece fácil con un certificado de alumno regular, revisando los consolidados de matrícula de cualquier institución, eh, o alguien que está trabajando y que va a figurar abajo con ingreso, o alguien que está cesante. Si es cesante, una persona que tuvo trabajo y tiene un finiquito de trabajo. Y la otra figura que va a aparecer es el desocupado. ¿Qué es el desocupado? Una persona, por ejemplo, un chico que termina cuarto medio que nunca ha trabajado. Esos son los desocupados, los que nunca han estado en el mundo laboral. Los cesantes son los que fueron despedidos, desvinculados, renunciaron. En este caso, si usted, por ejemplo, a su hijo no lo declara con el ingreso, el sistema va a preguntar qué hace este chico, po. Estudia, porque si es estudiante no se le pide ingreso, pero no se concibe como alguien que no tenga ingreso, porque además
con el RUT del estudiante se va a la superintendencia de pensiones y si tiene un ingreso, este estudiante va a tener declaración de AFP, de descuento previsional y de FONASA. Entonces sí va a aparecer y usted va a declarar a este estudiante como no trabajador, pero cuando crucen la información va a decir este estudiante sí trabaja, que hay alguien que sí recibe un ingreso. Y eso va a generar que el estudiante tenga que acreditar o decir efectivamente que está cesante o que no, pero yo le sugiero y que lo que debería hacer es que son dos cosas, o ese estudiante debió haber sido en algún punto desvinculado del registro social para que ese ingreso no se sumara al ingreso total de la familia, y en caso contrario, si no se desvinculó o no se desvincula, sí tienen que figurar esos ingresos, sí tienen que figurar esos ingresos, porque están dentro del ingreso. Ahora lo que se puede hacer también es que ese estudiante figure que, por ejemplo, el estudiante, voy a ir acá, no suma el total de su ingreso a la canasta familiar, al ingreso familiar, sino que él establece algún tipo de aporte. Me gustaría que lo revisáramos un poco más. Si gusta, yo voy a compartir después aquí antes de finalizar mi número de teléfono y mi correo. Podemos revisarlo de forma más personalizada y yo le puedo contar qué hacer, ¿ya? Ya, Porque igual la muchas información que gracias. tengo a la vista es como muy general y como le digo, hay cosas que se pueden hacer, pero me gustaría que mejor lo revisáramos con un poco más de detención. Ya, ya, muchas Ya, gracias. no hay problema. Acá Constanza dice, hola, si la pensión alimenticia está estipulada por tribunales, ¿qué se hace en este caso? Como dice mi colega, se declara cero. ¿Por qué? Porque basta con que después presenten el respaldo del movimiento contable del banco, de la libreta bancaria, de la libreta de ahorro que abre, la cuenta que abre el banco, ¿ya? Que define que siempre son banco Estado, porque son los tribunales, o la mediación. En realidad no la mediación llega al acuerdo, pero el que valida esa mediación es el tribunal, un juez de un tribunal de familia. Entonces, me tienen que poner cero porque no estamos hablando solo que el monto esté declarado, estipulado, sino que efectivamente existe un pago. Si no ha existido un pago entre años, no hay nada que poner, hay que poner cero. A diferencia, por ejemplo, como decía hace unos minutos, si esa persona pagó 2 meses del año, de los 10 meses, entonces sí tienen que dividir esos dos pagos por 10 meses, po. Y van a decir, y esto paga 15.000 pesos, si no, efectivamente él debería pagar 80, pero acá está la libreta y acá está el respaldo que el caballero ha pagado 2 meses de los últimos años o no ha pagado ni un peso. Entonces, en este caso tienen que declarar cero, no hay ningún problema, no tienen que declarar ningún monto. Ahora sí la persona... Hola, buenas tardes. Dice, una consulta. Yo llené un formulario en la ficha de protección sobre la pensión que su papá le da a mi hijo. Ese monto tengo que colocarlo en monto de pensión. Sí, porque si está estipulado en el registro social, sí, pues. No importa si se está regulado por tribunal o mutuo acuerdo, porque de ambas modalidades se aceptan como pensión alimenticia. Y si, como bien dijo mi colega, si eso lo declaró, independiente que haya sido un acuerdo, no ante tribunales, también tienen que incorporarlo porque ya aparece en la base de datos como un ingreso de la familia. Aquí quiero también que miren, acá están, hay unos datos, hay algún número de teléfonos. Yo aconsejo que puedan tomar más el segundo. Hay un correo electrónico. No tengo en este minuto el correo de Bárbara Alarcón, de correo de trabajo. No sé, Francisco, te pido un favor si lo podía anotar en el chat. Pero sí, aquí están mis números. Tómenle una foto, no sé, la idea es que puedan hacer las consultas que tengan a posterior, que no se queden con las dudas. Quizá hay algo que no quisieron preguntar o no sé, por cualquier motivo que sea, la idea es que me puedan escribir y podemos ayudarles. Eh, Otra cosa importante es que minutos antes de terminar, Javier, te voy a pedir que le puedas compartir. O Constanza, les pido por favor que me ayuden porque les vamos a pedir que nos respondan una pequeña encuesta. Les vamos a compartir un link. eh, es súper breve. Les vamos a compartir un link de una encuesta donde van a evaluar esta pequeña charla que hemos tenido para que nos digan si lo hacemos bien o mal, qué tenemos que mejorar. Para nosotros es súper importante tener esa información de parte de ustedes. Ahí está. No sé si la contestan al tiro. Ustedes sabrán, no hay apuro, todavía no vamos a terminar, pero sí es importante que la puedan contestar. Creo que Maribel o Byron tienen una pregunta, o no sé si se quedaron con la mano arriba de...
No, yo soy don Mauricio. Primero que nada, le estaba mirando la foto ahí. En el segundo número salen 8 números, no, ¿cierto? ¿En serio? Ah, ya. Mire, lo No, no, otro están es... bien. Están, no es de 5, 7, 9, 4. Están bien, lo que pasa es que están como más pegaditos, por eso se ven menos. Ya, mire, y la otra pregunta es lo siguiente. Mire, lo que pasa es que yo soy mamá soltera. De hecho, tengo mis 2 hijos, pero vivo en estos momentos con mis papás. Debido a una situación personal, no puedo trabajar con un contrato, porque tengo una hija que depende de una enfermedad y tengo que estar, digamos, pendiente eh, de su salud. Pero ¿Ya? eso no me impide a mí buscar, por lo menos trabajar por hora, donde ir y conseguir trabajo, ¿me entiendes? Conseguir dinero. ¿Ya? Pero todos los dineros que yo recibo, los recibo de mano, ¿Ya? no con una boleta ni nada por efectivo. Entonces, ahí como lo estaba escuchando, me cabe una duda. ¿Cómo debo hacerlo para declarar eso? Porque, como le digo, debido a eso, debido a la situación de mi hija, no puedo trabajar estable, pero tampoco me impide de darme tiempo y salir a buscar. ¿Me entiendes? Ya. En ese caso, Maribel, como yo señalé hace un minuto, serían, si miran el FUAS, en la penúltima columna aparece algo que dice actividad independiente. Son todos los ingresos que son independientes, pero además que son informales. ¿Cuándo me refiero a informal? A cuando, por ejemplo, el maestro, por ejemplo, o como el señor que habló hace un rato, que dijo que él vendía algunas cosas, que vendía leña. Todo eso, como por ejemplo, usted hace un trabajo, voy a inventar. Por ejemplo, usted hace unos kuchen y los vende a los vecinos, ese vecino le paga en efectivo, es una actividad independiente informal, po. ¿Por qué? Porque no hay unas cotizaciones de AFP ni tampoco hay algún tipo de movimiento de iniciación de actividad en el servicio de impuestos internos. Ya, eso sería una actividad independiente y eso se declara en esa columna, la de actividad independiente, como una actividad informal. No sé, que puedo cuidar niños y me pagan así de mano, de trato, o sea, me dicen, yo cuido niños, me dicen, ya sé que te pago 30.000 pesos por cuidar a mi hijo una tarde. Ya es un trabajo informal, po, independiente, porque yo después no hago una boleta de un horario donde yo le pago el servicio de impuesto interno y me retiene un monto y le declaro esa plata. No, no hay ninguno de esos tipos, ni tengo un contrato, sino que simplemente un acuerdo de palabra donde digo, tanto cobro y me pagan y listo, y me voy con mi plata. Es una actividad independiente informal y todo lo que esté dentro de ese espectro, cualquier rubro de trabajo que ustedes hagan, alguien que trabaje en la feria, alguien que venda ropa, alguien que venda dulce, no en una pastelería formal, sino como les decía, sino que haga y venda entre los amigos, todo eso es una actividad independiente informal, ¿ya? Y todo eso cabe dentro de ese ítem de actividades independientes. Ah, ya, ok, muy amable. Ya. Yo tengo acá, quiero ir a unas preguntas que están en el chat. Enseguida, Carolina, pero no quiero perderme una que está por acá. Alguien preguntó, Demian, no sé, Demian, sí. Una consulta. Le contestó acá. Sí, esto es para todos los beneficios. El FUA es para postular a todo la gran abanico de beneficios que existen, ¿ya? Todos los abanicos de beneficios que existen de arancel, no de manutención. Hay dos tipos de beneficios. Hay beneficios de arancel que son los que paga la universidad o te ayudan en el pago de la universidad y hay beneficios de mantención o de manutención que son los de la JUNAEP, por ejemplo, la beca Presidente de la República, beca indígena, beca de residencia indígena, ¿cuál es la diferencia? Es que la beca arancel el estudiante no ve la plata. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado se la paga directamente al lugar donde yo estudio, por ejemplo, la gratuidad. Versus, por ejemplo, la beca indígena, que el estudiante le pagan esa plata, pues, me la pagan al bolsillo directamente, ¿ya? Benjamín dice, duda, dentro de esta actividad independiente no están dentro del registro social de hogares, no implican nada, sería como un extra que yo recibo. Sí, no es necesario incluirlo porque, como les decía, los ingresos que se establecen en el registro social son promedios, y en cambio en el FUA sí piden esos montos porque siempre van a hacer esa consulta al sistema de por qué esta persona, qué trabajo hace, qué trabajo desempeña. Sobre todo en el caso de cuando hay mamá o papás que no hay una de las dos figuras. Sabemos que gran parte de nuestras familias son familias mononucleares donde hay solo un papá o una mamá, mayoritariamente mamá, y ahí enseguida el sistema pregunta si esta mamá recibe una pensión para su hijo, si tiene algún trabajo del tipo que sea formal, informal, independiente o dependiente. Pero si en este caso no figura en el registro social, no importa.
Ya, Carolina, Sí, mi pregunta es por el ítem donde dice intereses mobiliarios. ya, me quedaban estas columnas. Los retiros tienen que ver con si yo soy parte de una empresa y tengo algunos excedentes mensuales, por ejemplo, soy parte de una sociedad y todos los meses o anualmente tengo un superávit y me entregan un monto de plata porque fue la ganancia del año de mi empresa. Ese monto yo lo debería dividir en 10 meses. ¿Cómo se hace eso? En el formulario 22, porque obviamente si tengo una empresa, tengo iniciación de actividades, se registrarían todo lo que son estas ganancias por esta empresa. En dividendos por acciones se establece lo que son, por ejemplo, si yo soy accionista. Si reparto una empresa, yo tengo algunas acciones y esas acciones me reportan un ingreso. Ustedes saben que, por ejemplo, yo pongo un caso súper coloquial así. Colo-Colo hace un año el equipo puso la venta acciones como a 500 pesos, 600 pesos. Y las personas ganaban o perdían. Ese movimiento de las acciones en las bolsas monetarias eh, yo tendría que contratarlo acá si es que tengo algún movimiento. Son las que menos tocamos generalmente porque son las que menos ocurren. El interés mobiliario tiene que ver, por ejemplo, los intereses que yo puedo obtener, por ejemplo, si yo tengo un arriendo, un bien raíz, por ejemplo, que yo arriendo y periódicamente yo estoy recibiendo un pago, yo debería constatar eso porque eso también va a aparecer en el sistema. Y las ganancias de capital tienen que ver, por ejemplo, si yo tengo algún bien que yo vendo, ya que yo decido vender algún activo, algún fondo mutuo, por ejemplo, que yo cobro, tendría que establecer también ese monto en la ganancia capital. El retiro, retomo, tiene que ver Quiero con, hacer una consulta. ¿ya? Pero no, voy a repetir esto. El retiro tiene que ver con, Ya. con con las ganancias que yo pueda tener si soy parte de una sociedad o de una empresa. Los dividendos por acciones tienen que ver claramente con ganancias que yo pueda tener a partir de ser accionista en algún tipo de empresa o algún en negocio. El interés mobiliario tiene que ver con los intereses o con los beneficios que yo tengo contables de, por ejemplo, el arriendo de algún bien mobiliario o inmobiliario. Mobiliario en realidad. Y la carencia de capital tiene que ver, por ejemplo, si yo vendo una casa o vendo un campo, no sé, o vendo algo, esa ganancia, de que son obviamente quizá una vez nomás en un periodo, también debería dividirse por el periodo de los meses. Exacto. A ver, ya. Su pregunta, ¿quién me quería consultar? Creo que alguien tenía una duda. Yo quería hacer una consulta. ¿Ya? Con respecto a todos esos montos, ya sea por trabajo, por boleta, contrato, ¿eso solamente lo toman en cuenta en este periodo? Por ejemplo, ya si uno postula, hace la postulación y después, no sé, en noviembre o diciembre, uno tiene otro trabajo, ya sea que la suma, la renta suba o baje, ¿eso influye o solamente es por este periodo? Lo que pasa es que Los tiene que ver por la fecha de postulación, pues el sistema cuando haga les va a tomar la fotografía en realidad, como Solo les eso. decía, cuando hagan la declaración, tiene que ver con una fotografía del periodo 2022, que es referencial, pero 2023 va a ser el periodo enero-octubre, que son como Ah, a la fecha, como les decía, como el proceso se hace en octubre, se declaran 10 meses. es que se me fue Antiguamente la señal delante, entonces no alcancé Ah, a captar perfecto. todo. Ya, Por eso. antiguamente la fecha del FUAS era en noviembre o se extendía mire, hasta hace unos años el FUAS comenzaba más o menos el 15 de octubre y terminaba como el 20 de noviembre, ¿ya? ¿Qué pasaba allí? Que si la familia, el estudiante llenaba su FUAS en octubre, tenía que hacerlo por 10 meses. Si se pasaba a noviembre, tenía que declarar el proceso por 11 meses, ¿ya? Ahora el FUAS siempre es en octubre, entonces el estudiante tiene que declarar solo 10 meses. ¿Por qué ahora no hay ¿Por qué el proceso ahora no se extiende a noviembre y son solo 21 días? Porque hay un proceso de postulación al FUAS de rezagados que se hace en el mes de marzo. Y ahí ya el estudiante tiene que declarar los 12 meses del 2023 en este caso. ¿Cuál es el problema de postular como rezagado, que es un proceso que antes no existía? El problema de postular en marzo es que el estudiante tiene la incertidumbre en todo el periodo de vacaciones, de matrícula. De hecho, tiene que pagar su matrícula
y se queda con la duda de si postula en febrero y el resultado lo va a tener en marzo o en abril. Entonces se va a quedar todos esos meses con la duda de si va a tener el beneficio. Ese es un problema porque van a tener que pagar la matrícula además. Ahora el beneficio es retroactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si mi hijo, por X motivo, nos olvidamos y nos llenamos el FUA, o tengo un hijo que no quería estudiar, resulta que al final decide que sí va a estudiar y se inscribe en marzo y obtiene la gratuidad, y, por ejemplo, paga marzo y paga abril la U, el beneficio es retroactivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a devolver la plata de esos 2 meses y además le va a devolver la plata de la matrícula, ¿ya? Entonces el beneficio remanente, y en ese caso, como les dijo, para terminar esa pregunta, el sistema pide la fotografía del enero a octubre. Si se postula como rezagado, se presentan los 12 meses. Solo eso. Si en noviembre, diciembre después hay un cambio en el ingreso, tendría que ser demasiado sustancial. Ahora puede ocurrir que el estudiante, por ejemplo, no tenía derecho al beneficio, resulta que el papá queda cesante. El estudiante después puede apelar en ese proceso porque dice que justo en estos meses quedó el estudiante sin ingreso en la casa, ¿ya? Que también es otro proceso que puede ocurrir. Pero no afectaría, por ejemplo, si el sueldo aumenta en noviembre y diciembre. No tendría impacto porque el beneficio, el sistema va a tomar esos 10 meses. Ya, hay 2 personas, creo, que además levantaron la mano. Y lo otro que quiero antes sí de seguir es que por favor, completen nuestra encuesta de satisfacción. Y hay algo sobre un remanente de COPEUCH, eso no se considera, no se considera, no es necesario. Que pregunta María Lorena, no es necesario. No sé, Francisco, Javier, ¿quién tiene más preguntas? Que no los veo a todos acá. Mira, hay una consulta que realiza Benjamín Guzmán sobre las actividades independientes que no están registradas en el registro social de hogares. Ya él plantea si eso implica algo o no. Yo entiendo que se refiere a si es que debe declararlo o no en el FUAS. Lo que pasa es que cuando se establecen los tramos del registro social y del ingreso, se establece un tramo, por ejemplo, entre los 50 y los 250.000, pero allí no se especifica cuáles son los ingresos, de dónde provienen, excepto las pensiones alimenticias que se registran en datos complementarios. Lo que debería hacer la persona, si ese ítem, si ese trabajo informal está dentro de ese rango de ingreso que tienen, deberían declararlo, porque si hay una casa donde, por ejemplo, la mamá vive, por ejemplo, con el hijo y el hijo, por ejemplo, recibe una pensión alimenticia y la pensión alimenticia es el único ingreso de esa casa, el sistema no lo permite. Ya, no pueden haber familias donde el ingreso sea solo una pensión alimenticia. Aunque sea la mamá, tiene que declarar por lo menos 20.000, 15.000, un peso, aunque sea que el monto mínimo debe declarar de alguna actividad. ¿Ya? Y ahí es fácil declararle una actividad informal independiente, po. La venta de dulce, que vendo en la feria, no sé, no tengo idea, cualquier cosa. Pero sí deberían declarar un monto. Si eso no va a impactar y no va a ser, por ejemplo, sería distinto que esa señora, por ejemplo, declarara a Benjamín que su mamá tiene 800.000 pesos de actividad independiente informal. Ahí sí, porque eso generaría que la familia salga del porcentaje socioeconómico en el cual está, pero si es un monto menor, sí deberían declararlo en el FUAS, ¿ya? Sí, en el FUAS. Mire, Ok. tengo otra ¿Ya? consulta que me llega por interno de Natalia Arias, del Liceo República del Brasil, y ella pregunta si al momento de postular, ¿cierto?, completa el FUAS y obtiene algún beneficio como la gratuidad, ¿ya? Ella consulta si al pasar el tiempo y aumenta su nivel socioeconómico, si es que perdería o no dicho beneficio. No se perdería el beneficio. No, tendría que ser un cambio demasiado sustancial, pero generalmente eso no ocurre. No ocurre. Lo que sí puede ocurrir es que cuando un estudiante no tiene el beneficio, si su situación socioeconómica sí cambia, ese estudiante debería volver a postular al FUAS o debería volver a postular a la gratuidad, porque la situación socioeconómica puede cambiar en desmedro, o sea, tener una buena situación ahora y quedar sin trabajo el papá por un periodo de tiempo y eso cambia tu ficha social, sí. Pero, por ejemplo, si el estudiante, el ingreso cambia y sube un par de lucas el ingreso familiar, eso no va a impactar, no va a hacer que el estudiante pierda el beneficio, en ningún caso. No ocurre. No es que el estudiante, porque mi papá pasó de ganar 300.000 a 500.000, me van a quitar el beneficio. No, eso no ocurre. Sí al revés, sí cuando la situación falla o flaquea o disminuye los ingresos, sí.
Y otra cosa importante, vale, otra cosa importante es que los estudiantes no tienen que postular año a año. El estudiante cuando obtiene la gratuidad en el año que los sea, porque la gratuidad también la pueden postular a propósito de lo que les digo, estudiantes de años superiores. Cuando el estudiante postula en primero y, por ejemplo, el estudiante se va a matricular automáticamente, si tiene el beneficio, le va a decir que tiene el beneficio. El segundo año el estudiante no tiene que volver a llenar el FUAS, lo único que hace es que tiene que ir a matricularse. El sistema automáticamente reactiva el beneficio y continúa. Y como les decía, si el estudiante, por ejemplo, congela y dice, yo necesito parar este año porque tengo estrés o por lo que sea, o quiero juntar plata trabajando, también congela su beneficio y se lo guarda, y ese año que esté fuera de la U no se le va a contar como un año que ocupó el beneficio, sino que cuando se matricule el año subsiguiente, el sistema automáticamente va a habilitar otra vez su beneficio. ¿Ya? Otra vez sin ser majadero, pero les pido que por favor contenten nuestra encuesta. Y los que se hayan sumado al final, que puedan dejar sus datos también, su nombre y de qué liceo provienen, para tener ese dato que para nosotros es importante. No sé si tienen más preguntas. Voy a volver a dejar mi número de teléfono. Acá está disponible. Constanza también compartió el de Bárbara, el correo. La idea es que si tienen alguna duda y creen que requiere una conversación un poco más al detalle, porque a veces yo necesito revisar algunos casos de personas que me preguntan cosas, entonces les pido que me compartan una fotocopia, o sea, una foto del registro social, y les tengo que preguntar algunas cosas para poder decirles qué hacer. Pues no, a veces, Yo tengo una pregunta, por favor. ya, ¿con quién hablo? Ya, lo que pasa es que yo soy apoderada de Ricardo Aguilera, que él quiere estudiar una carrera técnica primero y después una universitaria. Entonces yo quiero ver si la gratuidad le cubriría todos los años, estudiar técnico primero y después estudiar universitario. Ya, solo le cubriría si fuera en un contexto de continuación de estudio. Me explico. Por ejemplo, si un estudiante decidiera estudiar técnico en prevención de riesgo, ¿ya? Y el estudiante resulta que estudia 2 años técnico en prevención de riesgo, tiene gratuidad, y resulta que después la misma institución decide, por ejemplo, en ACAP, estudiar ingeniería en prevención de riesgo. En ese caso, al estudiante el beneficio le toma como continuación de estudios. Entonces, el estudiante sí podría continuar con la gratuidad, porque además para sacar la ingeniería después de un técnico son alrededor de 3 años. Entonces le cubriría el beneficio. Lo que no ocurriría es, por ejemplo, si un estudiante estudia la misma prevención de riesgo, ¿cierto? Pero después resulta que decide estudiar, no sé, educador de párvulo, o cualquier cosa, pedagogía. Como no es la misma carrera, el sistema ya no le permitiría que postule el beneficio, porque el sistema entendería que ese estudiante... ¿Quiénes no pueden postular a la gratuidad? Los que estén sobre el 60 y los que ya tengan una carrera. Ya los que ya tengan una profesión no pueden postular al FUAS, o sea, a la gratuidad. Y este estudiante, por ejemplo, si sacara este técnico en prevención de riesgo que estoy inventando y después postula a estudiar, no sé, agronomía, no podría tener el beneficio de la gratuidad porque se lo entendería como que ya tiene una carrera, como les dije, pero sí en el caso del estudiante que continúa especializándose en la misma área. Como le dije, si este estudiante, por ejemplo, estudia técnico en mecánica industrial y resulta que después quiere sacarle ingeniería civil e industrial, sí, el beneficio de la gratuidad le seguiría cubriendo los 2 primeros años de la técnico y los 3 años después que serían la ingeniería para poder convalidarlo. En ese caso, sí. Ah, ya, muchas gracias. Y lo otro que le quería consultar era del pase. ¿Cómo funcionaba el pase? Porque el pase también cubre, me parece mucho, ¿o no? No, buena pregunta, no. El PASE tiene el programa PASE, que es un programa del Ministerio de Educación, lo que hace es garantizar el acceso y la permanencia de la educación superior, pero nosotros como programa no estamos asociados a gratuidad ni ningún beneficio para pagar el arancel o la mensualidad de la universidad. Lo que sí ocurre es que a partir de los perfiles y las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes y la familia, un gran porcentaje de ellos cuenta con beneficios, pero el PASE no es igual a gratuidad. No es así. Esto para dilucidarlo enseguida, el que tenga el cupo PASE no significa que estudie gratis. Por eso nosotros hacemos un proceso súper intenso de apoyo en el proceso de postulación a los beneficios, y yo hago esta charla con Francisco, mi colega que me está apoyando, y Constanza y Bárbara que se tuvo que retirar. Por eso vamos a los liceos, por eso compartimos información y estamos súper atentos y generamos este número de WhatsApp y el correo electrónico y apoyamos en todo el proceso porque prácticamente le ayudamos casi a hacer el proceso.
pero tiene que ver porque por los perfiles de nuestras familias, muchos de ellos tienen y lo que ocurre es que muchas veces postulan mal y por eso no tienen el beneficio. Como sabemos que eso ocurre, hacemos un proceso súper intensivo de apoyo que ya comenzó. Nosotros estamos desplegados, bien lo sabe Francisco, en los liceos. Esta charla online un poco viene a trabajar con los apoderados porque hay preguntas que los estudiantes no hacen, que no están a la vista. Ellos están preocupados si estudian o no, qué les gustaría, qué quieren hacer, pero muchas veces el tema económico no está a la vista y sabemos que es una urgencia y una preocupación para los papás. Entonces, por eso creamos este espacio para los papás, para que vayan en la misma línea de la información que tiene el estudiante y para que vean lo importante del proceso. Así que eso. ¿Quién más? A ver, no hay más preguntas por acá. Dice Carlos, en la tabla de carrera de la UACH, el monto de arancel que sale es anual. Sí, efectivamente el monto anual. Todos los montos menores creo que ya están entre los 3 millones y los máximos casi los 6. En eso fluctúa una carrera universitaria, entre los 3 millones y los 6 mil. Los 6 millones, perdón. Y hay que dividir ese monto siempre por 10, porque son 10 mensualidades las que se cancelan. Y allí, como les dije, la beca Bicentenario cubre el arancel de referencia, que es un monto referencial que puede ser o el 50 hasta el 100% del arancel real. Pero si el arancel que figura es el arancel anual. Aquí yo dejo otra vez mi número de teléfono, mi correo, las redes sociales. Es importante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nosotros siempre estamos difundiendo mucha información. Y no sé, de alguna manera estamos cerrando. Yo sí todavía sigo atento a si hay preguntas. La idea es que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Caso contrario, si no, tienen nuestros números, tanto el de Bárbara Alarcón como el mío. Me parece que nos falta el número de teléfono de Bárbara porque lo que yo puse ahí son mis dos números de teléfono. Yo se los puedo compartir. Pero bueno, en este caso tengan el mío, no hay problema. Pero estamos disponibles, obviamente, idealmente que sea en las tardes no hay problema, idealmente no más allá de las 7, 8 de la tarde, porque igual tenemos una vida fuera del trabajo, pero siempre, si no contesto en el momento, yo me quedo con las dudas, y por eso a veces es mucho más factible que me escriban al WhatsApp. A mí no tengo problema porque el WhatsApp uno lo ve y la pregunta queda allí, y nosotros después respondemos eso. Silvia dice, ¿cuándo cuando vayan al liceo avisarán? Nosotros ya estamos yendo a los liceos. ¿Por qué no le estamos avisando mucho a los apoderados? Porque estamos yendo en horarios de clases de los estudiantes. Entonces entendemos que a muchos de ustedes les cuesta ir en esos horarios. ¿Tenemos algún horario que vamos a hacer durante las tardes y los vamos a tratar? Sí, voy a decirle a mis colegas, vamos a revisar eso para poder publicar las fechas. Ya tenemos muchos que ya lo hicieron, o sea, de liceos que ya están resueltos y nos quedan bastantes. Una persona que ya es técnico superior como de un instituto, dice Jessica, ese estudiante no tendría posibilidad de beca. No. Una persona que ya cuenta con que ya cuenta con una carrera no podría postular a beneficios. El sistema no le va a dar beneficios. Esto es para personas que no tienen algún título. Si alguien tiene un título técnico, por ejemplo, un técnico, no puede. No sé si hay más preguntas. En el caso que no fuera así, se alargó harto, ha sido una buena reunión, son las 8:05, llevamos 1 hora y media conversando, pero entiendo que hay varias dudas y varias cosas que son importantes. Como dice Constanza, nosotros seguimos acompañando y vamos a acompañar a los liceos, le hacemos esta charla y a muchos incluso les vamos a ayudar a completar el formulario. ¿Qué hacemos nosotros? Que llevamos este formulario que yo les mostré en digital, lo llevamos impreso. Por eso sí les pedimos a sus estudiantes y vamos a compartir esa información de qué liceos vamos a ir que quedan pendientes para que ustedes puedan a su hijo hacerle llegar al registro social en digital o bien que lo impriman y se lo entreguen para que los chicos lo tengan a mano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a los liceos y sería bueno que lo tuvieran en su mano para que cuando le hablamos de cómo llenarlo, aunque hagan un borrador con nosotros, cuando les toque hacerlo después con el apoyo del liceo, ¿no? Tengan la información lista y sea solo casi traspasar lo que escribieron acá en que se lo llevamos en papel. Nosotros lo llevamos en papel a todos los liceos y a los chicos se lo entregamos. Si le preguntan a sus hijos, les pueden decir, sí, me lo entregaron. Además, le entregamos un manual, que por aquí lo tengo, se lo voy a mostrar porque lo tengo acá a mi lado. Le entregamos este manual que nosotros hicimos. No estoy ofreciendo nada que estoy poniendo a la venta por si acaso, ¿vale? Estoy mostrando lo que hicimos nomás. Este manual nosotros concentramos todas las becas de arancel
y las becas de manutención, que son las de Junaev, que se postulan en diciembre, ¿ya? Y nosotros, esta información a los chicos, pregúntenle a su hijo, al menos en algunos liceos, ya fuimos a hacer una vuelta, ya tienen en su poder esto, ya tienen la información, entonces es importante que ahora ustedes se involucren también porque sabemos que ingresar a la U no es solo tener un buen puntaje o un cupo pase, también hay que permanecer y para eso muchas veces hay que, idealmente ninguno de nuestros estudiantes debería pagar por estudiar, po. Entonces, estén súper atentos, nosotros vamos a seguir compartiendo información y cualquier duda, de verdad, por favor escríbanos, llámenos, porque a veces esa duda puede generar que un estudiante postule mal y que no tenga el beneficio y eso no debería ocurrir. ¿Ya? Así que espero que todos hayan contestado nuestra evaluación porque para nosotros es súper importante, como les dije, para mejorar siempre lo que vamos generando para las personas. Y eso, gracias. Gracias por la buena convocatoria, por estar aquí 1 hora y media, por preguntar mucho. Y contarles que nosotros vamos a hacer una charla como para rezagados que va a ser en octubre, si no me equivoco, el 12 de octubre. Todavía cuando la hagamos el 12 van a quedar 14 días. Va a tener más foco en los estudiantes, pero si hay apoderados que se quieran sumar porque van a tener dudas, también las vamos a difundir para que ustedes se puedan sumar. Eso va a ser el día 12 de octubre, también a la misma hora. También la voy a hacer yo y voy a tocar algunos temas como para los que no han ingresado o para los que todavía puedan tener alguna duda, no solo sobre las becas de arancel, sino sobre becas, por ejemplo, de Junaed y cosas de ese estilo, ya cualquier tipo de beneficio. Así que eso, muchísimas gracias por sumarse a esta hora de la tarde. Todos tenemos un poquito de hambre, queremos hacer vida familiar, así que les agradezco mucho que hayan estado en este espacio y espero que les sirva de mucho, que haya podido aclarar dudas y si todavía hay dudas, nos escriben, ¿ya? Así que un abrazo y saludos para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, don Mauricio, que esté muy bien. Cuídese. Bueno, todos, que estén muy bien. Chau. Gracias, chao, chao. Chao, muchas gracias. Estamos, pues, Javier. Creo que nos salió bien. Te salió súper bien, Mauricio. Muchas gracias por esa información. Salió todo muy clarito. Ya, yo la estoy Muy grabando, ¿cachai? Súper. La estoy grabando porque la vamos a, adquirimos el compromiso que voy a dejar de compartir. Sí, Mauri, súper bien. Felicidades. Ya, gracias chicos. Y Constanza igual ahí súper atenta a las preguntas. Se nota que Sí, igual chiquillos, pero todos nos salió bien. La Bárbara se tenía que ir, pero bacán que ustedes hayan estado y también resolvieron cosas en el chat, así que bacán. Esa es la idea y me apoyaron con el tema de la encuesta, que es lo que más me cuesta porque estoy con tantas ventanas abiertas en el computador que ahí se me pierde la de la encuesta. Creo que salió bien, probablemente van a aparecer hartas preguntas después, así que nada, pues, bacán. Voy a cerrar nomás, chiquillo, y voy a guardar la grabación para después compartirla a la Jocelyn, porque quedamos que la vamos a subir a YouTube. Canal de YouTube. Sí, para que ahí tengan acceso, ¿cachai? Bueno, todos y también los compañeros de Aysén y Puerto, ¿ya? Ya, súper. Mira, aquí una chica me dice, perdón. Muchas Hay gracias. una pregunta, Mauri, que se puede aprovechar de resolver para Jessica, que dice, si una persona es TENS puede o no acceder a becas FUAS, esa persona si está estudiando, ¿cierto? Técnico en nivel superior y quiere ingresar a estudiar otra carrera, puede postular a FUAS y puede tener beneficios también, ¿cierto? Sí, depende sí que querría estudiar, porque yo no sé, no sé mucho cuál es la continuidad de estudios de un TENS, enfermería. No, ahí yo tengo un poco de dudas porque TENS como técnico en enfermería, ahí yo tengo dudas. Claro, o sea, sería, por ejemplo, si una persona ya terminó cuarto medio, después estudió otra cosa, pero quiere ingresar de nuevo a estudiar una carrera. No, en ese caso no, es que lo que pasa es que el sistema le va a decir que ella cuenta con una carrera, con una carrera de educación superior. En ese caso no. Esto es para, como les dije, es súper marcado el tema y es súper riguroso en el tema de la continuación de estudio. ¿Cachai? Como que casi como que si quería estudiar ingeniería en prevención de riesgo, tenía que estudiar técnico en prevención de riesgo, así como técnico en agronomía, así como casi al pie de la letra el nombre, es como el título de técnico y el de la continuidad. Y es súper Entonces habría,
Habría Es que súper ver, esa riguroso. persona Jessica podría escribir por interno para hacer un seguimiento Sí, más de hecho sí, detallado. si tiene el número que le dimos, podría escribirme y lo podemos revisar así, pero que necesito un poco Sí, más de información de repente. Sí, ya, sí. Jessica, sí, escríbeme, no hay problema porque hay cosas que a veces necesito hacer un par de preguntas para poder dar una respuesta porque no todos los casos son iguales, así que en ese caso sí. Así que, ya pues chiquillos, nos vemos mañana Chao, o que cuando sea. descansen. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias por Gracias. todo, Buenas chiquillos, que estén noches. bien. Chao, Buenas chao. noches, sí, buenas noches ya, que estén bien. Buenas Chao, noches. chicos. Chao. Chao, chao.